A lo largo de la historia, el mundo ha sido testigo de líderes que han marcado épocas no solo por sus decisiones políticas, sino también por su extrema crueldad. Algunos se hicieron famosos por los escándalos y la corrupción, mientras que otros se convirtieron en auténticos opresores, convirtiendo las vidas de sus poblaciones en pesadillas. En Alemania tuvimos a Hitler, en Italia a Mussolini y en la Unión Soviética a Stalin, figuras que marcaron el siglo XX con regímenes brutales. En tiempos modernos, seguimos viendo ejemplos como Nicolás Maduro en Venezuela y Kim Jong-un en Corea del Norte, líderes que hacen del día a día de sus naciones un infierno. Pero los hay que consiguen ser aún más inquietantes. Además de crueles, son absurdamente estrafalarios. Hoy, Bello Mundo te lleva a Guinea Ecuatorial, un pequeño país de África que alberga la dictadura más larga del continente. Y aquí va una advertencia. Las crueldades que verás incluyen ejecuciones por razones tan banales como llevar gafas, prohibiciones de medicinas, abusos inimaginables y, créeme, hasta canibalismo. Quédese con nosotros, porque esta historia le dejará boquiabierto y completamente horrorizado. Número 1. Situación y geografía. Guinea Ecuatorial es una joya tropical escondida en África Central, muy diferente de la imagen tópica de sabanas y desiertos que muchos asocian con el continente. Con sus densos bosques, su clima húmedo y sus altas temperaturas durante todo el año, el país destaca por su biodiversidad y sus exuberantes paisajes. Bañado por el Océano Atlántico en su costa occidental, el territorio goza de una situación estratégica que lo conecta con importantes rutas comerciales marítimas, lo que en teoría podría suponer una gran ventaja económica. El país se compone de dos partes principales. En tierra firme tenemos el río Muni, que limita con Camerún al norte y con Gabón al este y al sur. Las islas comprenden varias formaciones menores, siendo la mayor y más importante la isla de Bioko, donde se encuentra la capital, Malabo. Esta división geográfica confiere a Guinea Ecuatorial un encanto único. Montañas, bosques, playas tropicales y ciudades históricas conviven en un territorio pequeño pero muy diverso. Y hay un detalle interesante. El país está situado a lo largo del Ecuador, de ahí el nombre de ecuatorial, lo que garantiza suelos fértiles, abundante vegetación y una naturaleza que no escatima en generosidad. Pero, como en muchos casos, no todo es tan perfecto. Detrás de toda esta belleza natural se esconde una oscura historia que ha moldeado el destino del país. Y de eso precisamente vamos a hablar ahora. Número 2. Historia oscura. La historia de Guinea Ecuatorial está marcada por el dominio colonial europeo. Durante mucho tiempo, la región estuvo bajo la influencia de potencias extranjeras, hasta que fue conquistada por España. Fue a partir del siglo XIX cuando el territorio se consolidó como colonia española, lo que dio lugar a una influencia lingüística y cultural que perdura hasta nuestros días. Mientras que otras colonias africanas tenían como patrimonio el inglés, el francés o el portugués, en Guinea Ecuatorial la lengua que se impuso fue el español, lo que la convierte en el único país africano donde el español es la lengua oficial. Este hecho por sí solo es una rareza y despierta curiosidad. La independencia llegó en 1968, cuando Guinea Ecuatorial se liberó definitivamente del dominio español, o casi. La libertad conseguida sobre el papel no se tradujo en democracia ni en progreso social. Poco después de la independencia, el primer presidente del país, Francisco Macías Nguema, instauró una brutal dictadura. Su gobierno estuvo marcado por las atrocidades, la persecución política, la tortura y el asesinato, convirtiendo la joven nación en un teatro del terror. En 1999, Macías Nguema fue derrocado por un golpe de Estado dirigido por su propio sobrino, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Lo que podría haber sido un momento de renovación, esperanza y reconstrucción nacional,
acabó convirtiéndose en la consolidación de otra dictadura que dura hasta nuestros días. Así pues, la transición de poder no condujo a la democracia, sino que se limitó a sustituir a un dictador por otro. Ahora que conocemos la historia, conozcamos a los locos que hay detrás. Número 3. Francisco Macías Nguema, el primer dictador. Cuando Guinea Ecuatorial obtuvo su independencia en 1968, el pueblo creyó que comenzaba una nueva era. Pero bajo Francisco Macías Nguema, el sueño se convirtió rápidamente en pesadilla. Paranoico y obsesionado con el poder, Macías comenzó su gobierno exterminando a cualquiera que considerara una amenaza. Ministros, intelectuales, miembros de la Asamblea Nacional e incluso familiares cercanos fueron eliminados. Su régimen era tan demencial que llegó a prohibir el uso de la palabra intelectual y ordenó la ejecución de todo aquel que llevara gafas, porque, según él, eran signo de subversión. Y la locura no acabó ahí. Macías destruyó barcos para impedir que la gente huyera del país y prohibió la pesca. Sí, a un país con un rico litoral se le impidió utilizar sus recursos, porque el dictador temía que la gente huyera. También prohibió las medicinas y la ropa occidentales, alegando que todo era antiafricano. Si crees que lo has visto todo, espera. Prohibió el cristianismo y se declaró el único dios de Guinea Ecuatorial. La frase «No hay más dios que Macías» se convirtió en lema oficial. La posesión de cualquier objeto relacionado con el cristianismo podía llevar a la cárcel o incluso a la ejecución. Las cárceles del régimen eran auténticos campos de tortura. En la tristemente célebre Playa Negra, los prisioneros eran humillados, hambreados, torturados y a menudo asesinados. Las ejecuciones se llevaban a cabo con palos de madera, y en algunos casos, el propio Macías observaba o participaba en las palizas. A menudo se maltrataba a las mujeres delante de sus maridos, y el caos no hizo más que aumentar. Macías desvió todo el dinero del Tesoro Nacional a su villa fortificada, donde pasaba la mayor parte del tiempo rodeado de un búnker y una colección de cabezas humanas que le encantaban, literalmente. Hacía preparar comidas para invitados imaginarios y hablaba a solas con las cabezas de sus víctimas, creyendo que eso le daría poder. La economía del país se hundió por completo. Sin un sistema contable, el dinero desapareció y la moneda nacional perdió valor. Muchos trabajadores pasaron meses sin cobrar y la población empezó a vivir de un sistema de trueque de subsistencia. Los niños de entre 7 y 14 años fueron obligados a recibir instrucción militar, mientras que sus padres eran asesinados si se negaban. Como era de esperar, más de la mitad de la población huyó del país. Se calcula que hasta el 70% de los habitantes escaparon a otros países, dejando atrás un territorio apodado el Dachau de África, en referencia al campo de concentración nazi. El reino del terror llegó finalmente a su fin en 1979, cuando su propio sobrino lideró un golpe de Estado y derrocó al dictador. El juicio de Macías reveló el alcance de sus crímenes y fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento ese mismo año. A pesar de la caída de Macías, el escenario no ha cambiado. Por desgracia, nada es tan malo que no pueda empeorar. Número 4. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, el segundo dictador. Después de que Francisco Macías Nguema convirtiera a Guinea Ecuatorial en uno de los lugares más aterradores del planeta, cualquiera habría esperado que el siguiente gobernante trajera un poco de alivio. Pero eso no fue exactamente lo que ocurrió. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, sobrino de Macías, llegó al poder en 1979, derrocando a su tío en un golpe de Estado. Prometió una nueva era, pero lo que trajo fue más de lo mismo, o peor. Hoy, con más de 40 años en el poder, Obiang es el jefe de Estado que más tiempo lleva en el poder en el mundo. A sus 82 años, sigue dirigiendo con una mezcla de represión, escándalos de corrupción
y un oscuro historial de acusaciones que incluyen incluso el canibalismo. Y no han oído mal, canibalismo. Obiang, al igual que su tío, mantiene un régimen caracterizado por la paranoia y el culto a la personalidad. Su gobierno es conocido por un flagrante fraude electoral, en el que gana con más del 90% de los votos, una brutal represión de cualquier oposición y una élite que vive en un lujo inimaginable mientras la población pasa hambre. ¿Quiere un ejemplo? Mientras las escuelas se colapsan y los hospitales se quedan sin medicinas, la familia Obiang vive en palacios, gasta millones en coches deportivos y tiene mansiones por todo el mundo. El hijo de Obiang, Teodorín, ya ha sido acusado de gastar millones en fiestas extravagantes, aviones privados e incluso guantes de Michael Jackson. La censura es total. No se tolera ninguna crítica al gobierno. Los disidentes son perseguidos, encarcelados, torturados y muchos desaparecen sin dejar rastro. Cárceles como Black Beach, la más famosa del país, son conocidas por abusos que estremecen a cualquiera. Y aquí viene lo más inquietante. Teodoro Obiang está acusado de canibalismo, y opositores políticos y activistas afirman que consume partes del cuerpo de sus víctimas en rituales para adquirir sus poderes y energía. Por increíble que parezca, las acusaciones están relacionadas con antiguas prácticas rituales de la etnia Fang, a la que pertenece Obiang. Para quien no lo sepa, los Fang son el grupo étnico más numeroso de Guinea Ecuatorial y tienen tradiciones que en el pasado incluían rituales espirituales con partes del cuerpo de los antepasados, como forma de absorber sus cualidades o reforzar su poder. Aunque estas prácticas están prácticamente extinguidas, al menos en teoría. Uno de sus principales oponentes, Severo Moto, exiliado en España, fue directo al grano al acusarle públicamente. Quiere que vuelva a Guinea a comerme los testículos. Número 5. El posible tercer dictador, Teodoro Nguema Obiang Mangue. ¿Conocen el dicho, la fruta no cae lejos del árbol? Pues bien, en el caso de la familia Obiang, se aplica espantosamente bien. El hijo mayor del actual dictador, conocido como Teodorín, parece seguir el mismo oscuro camino que su padre. Actualmente ocupa puestos estratégicos en el gobierno, consolidando lo que muchos consideran un régimen de nepotismo absoluto. La familia Obiang controla el Estado como si fuera un negocio familiar, convirtiendo los vastos recursos naturales de Guinea Ecuatorial en una fortuna personal. Pero Teodorín no es famoso por sus logros políticos ni por sus reformas sociales. Saltó a los titulares de todo el mundo por un estilo de vida tan extravagante como repugnante. Coches de lujo, incluido un Lamborghini tachonado de cristales, mansiones en Europa, yates dignos de películas de Hollywood y colecciones de costosas obras de arte. Todo ello contrasta escandalosamente con la aplastante pobreza de la población del país. Y el lado oscuro de Teodorín no acaba ahí. Se dice que es tan cruel y despótico como su padre, y ha sido acusado de abusar de los funcionarios y explotar la riqueza nacional para mantener su vida, de excesos. Sus acciones ya han sido objeto de investigaciones internacionales, con confiscación de bienes en países como Francia y Suiza. Mientras el pueblo lucha por acceder a servicios básicos como la sanidad y la educación, la siguiente generación de la familia Obiang parece más interesada en perpetuar el poder y el lujo a cualquier precio. Número 6. La paradoja del petróleo. ¿Y saben qué es lo más exasperante? No tenía por qué ser así. En los años 90, el descubrimiento de reservas de petróleo en Guinea Ecuatorial parecía un billete dorado hacia el desarrollo. Hoy, el país es uno de los mayores productores de petróleo del África subsahariana, y esta riqueza inyecta miles de millones de dólares en las arcas del gobierno cada año. En teoría, esto debería significar escuelas bien equipadas, hospitales que funcionen, saneamiento básico para todos y una infraestructura moderna.
pero en la práctica lo que vemos es un cruel contraste. Mientras la élite gobernante se sumerge en el lujo y alardea de sus fortunas por todo el mundo, más del 70% de la población sobrevive con menos de $2 al día. Esta disparidad convierte a Guinea Ecuatorial en uno de los países más desiguales del planeta. En lugar de ser un motor de progreso, el petróleo se ha convertido en combustible para la corrupción y la opresión. Es la paradoja de una nación rica en recursos pero pobre en calidad de vida para su población. Número 7. Corrupción. Aquí la corrupción es casi sinónimo de gobierno. No es de extrañar que el país encabece las listas de las naciones más corruptas del mundo. La familia Obiang, en el poder desde hace más de 4 décadas, ha convertido las arcas públicas en una cuenta personal. Mientras los hospitales están abandonados, sin medicinas ni médicos, la élite se pasea en coches de lujo, yates millonarios y mansiones por todo el mundo. Un ejemplo emblemático de ello fue la confiscación de los bienes de Théodorine Obiang en Francia. En Suiza también se confiscaron otros bienes millonarios. Estas operaciones internacionales revelan la magnitud de la malversación de fondos públicos. Y la cosa no se detiene ahí. La represión es una constante. Las fuerzas de seguridad sirven para intimidar a la población, silenciar a los opositores y mantener la fachada de unas elecciones fraudulentas. La libertad de expresión es inexistente, y los pocos que se atreven a desafiar al régimen se enfrentan a persecuciones, detenciones arbitrarias e incluso torturas. Los informes financieros sobre los ingresos del petróleo se manipulan o simplemente no existen, lo que permite que la corrupción campe a sus anchas. Las empresas internacionales que explotan el petróleo del país también contribuyen al sistema, haciendo la vista gorda ante los abusos mientras se benefician de tratos de favor. Número 8. Consecuencias para la vida de la gente. Mientras la élite derrocha riqueza en coches de lujo, mansiones y viajes extravagantes, la mayoría de la población de Guinea Ecuatorial se enfrenta a una realidad que parece sacada directamente de una pesadilla. En el sector de la educación, la precariedad es evidente. Las escuelas, cuando existen, carecen de profesores formados, de material didáctico básico e incluso de estructuras físicas adecuadas. Es frecuente encontrar niños que abandonan la escuela porque, sencillamente, no existen las condiciones mínimas para el aprendizaje. Este abandono perpetúa un cruel ciclo de ignorancia, desempleo y falta de perspectivas. La sanidad pública sigue el mismo patrón de abandono. Los hospitales están en ruinas, sin medicamentos, equipos ni profesionales suficientes para atender a la población. Enfermedades que podrían prevenirse o tratarse fácilmente siguen matando gente. Las campañas de vacunación y prevención son casi inexistentes, y el resultado es una tasa de mortalidad infantil espantosamente alta para un país con tanta riqueza potencial. Las infraestructuras básicas son otro punto crítico. La electricidad y el agua potable son un lujo reservado a quienes viven en centros urbanos y pueden permitírselos. Saneamiento básico prácticamente inexistente en muchas regiones. Las carreteras en pésimo estado hacen que la movilidad sea un reto diario, aislando a comunidades enteras. En agricultura, el panorama es igualmente frustrante. A pesar de las tierras fértiles, la falta de incentivos y de políticas públicas condena al sector a un subdesarrollo crónico. El resultado es que gran parte de los alimentos tienen que importarse, lo que aumenta el coste de la vida y dificulta el acceso de la mayoría de la población a los alimentos. Número 9. Silencio internacional e indiferencia mundial. Ante tanto abuso y abandono, la pregunta sigue siendo: ¿por qué el mundo no hace nada? La respuesta está en una combinación de intereses económicos e indiferencia estratégica. Guinea Ecuatorial no es una gran potencia, ni tiene una influencia geopolítica significativa. Sin embargo,
es un jugador importante en el tablero mundial por su producción de petróleo. Y cuando el petróleo entra en la ecuación, prevalece el silencio. Las potencias mundiales prefieren hacer la vista gorda ante las atrocidades a cambio de contratos multimillonarios y un suministro estable de recursos energéticos. Es el clásico pacto de conveniencia: dinero y petróleo a cambio de impunidad para el régimen. Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch desempeñan su papel denunciando sistemáticamente los abusos del gobierno de Obiang. Se han probado las sanciones económicas y la confiscación de bienes en el extranjero, pero los resultados son limitados. El régimen utiliza la riqueza petrolera para mantener su maquinaria represiva, mientras los dirigentes internacionales siguen dando prioridad a sus propios intereses. En el frente interno, la represión sofoca cualquier intento de oposición. Sin una voz fuerte dentro del país y sin una presión consistente desde el exterior, el pueblo ecuatoriano-guineano sigue abandonado, atrapado en un sistema que acumula poder y riqueza en manos de unos pocos, mientras niega a la mayoría un futuro digno. Y así terminamos otro impactante capítulo aquí en Bello Mundo. Si esta historia te ha impactado tanto como a nosotros, no dejes de suscribirte al canal, activar la campanita y seguir nuestros próximos vídeos. Queremos saber qué opinas. ¿Qué es lo que más te ha impactado de esta oscura narración? Deja tu comentario abajo y continuemos esta conversación. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final. Nos vemos en nuestro próximo viaje, descubriendo los lados más oscuros y menos conocidos de nuestro mundo. Hasta entonces.